Señor Ortiz, porque vamos a seguir hablando de redes, pero en este caso a nivel local, porque lo decíamos al comienzo del programa cuando repasábamos la tapa de Puntal, hubo un informe, un estudio del Consejo Económico y Social sobre el uso de las redes en Río Cuarto, y de eso nos vamos a ocupar. Marce, adelante. Mirá, le dije a la productora, estoy con Miguel, de por qué vía, por WhatsApp, como lo hacen el 80,5% de los recuartenses. Muy bien. Yo también vi la etapa de Puntal y él 67,42% en Facebook, bueno, tercero Instagram, cuarto Twitter, creo que vienen ahí como para completar el podio. Vamos a estar hablando precisamente con Miguel Beso y los datos del Consejo Económico y Social. Bueno, Miguel, gracias por la deferencia, como siempre. ¿Es alto, es bajo, es similar a otros lugares? En realidad nosotros no tenemos medio otros lugares, ¿no? Pero la tendencia es que ha crecido mucho. Han crecido mucho las redes, no solamente en estos que repasás vos recién, en estas redes, ¿no? De uso tan común, sino también en otras, ¿no? Las películas en línea, la música en línea, YouTube. Son innumerables las redes que hoy nos atraviesan y que nos hemos habituado de tal modo que lo tenemos incorporado como algo que hubiera estado toda la vida, y la verdad que no es así. Esto ha venido en los últimos tiempos, en las últimas décadas, y la última sobre todo, ha producido grandes transformaciones, no solo por la noticia de tener un modo de comunicarse tan ágil, tan rápido, tan útil para la vida ciudadana, que nos pasa a los riocuartenses, también con algunos otros riesgos, algunas otras consecuencias, pero está muy incorporado a la forma de vivir y a la forma de comunicarnos y de estar en el mundo y de interpretar el mundo, ¿no? O sea, desde muchos aspectos. Gonzalo, compañero, tiene la posibilidad de dialogar con Miguel. Bueno, Miguel, ¿cómo va? Buen día, gracias primero por recibir al móvil. Hola Gonzalo, buen día. Un buen día para vos y para la gente que está trabajando allá en el estudio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, qué revolución la de las redes, decíamos, ¿no? Y cómo ha modificado esto ya, te lo consulto, hasta como esa mezcla que tenés muy interesante entre tu profesión de psicólogo y tu caminata por la dirigencia política. ¿Cómo ha cambiado y ha revolucionado las relaciones de las personas la irrupción de las redes, no? Sí, la verdad que ha sido de características imprevisibles, ¿no? Porque todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. También visto como abogado, ¿no? Las consecuencias legales, las puertas que se abren, las nuevas realidades que se han construido. Algunos lo llaman la revolución del hogar, le llaman, ¿no? Porque se dice que hasta los hogares se han modificado de tal manera que por momentos parece que fueran, además de rescatar todo lo positivo, porque las redes en sí mismas no son ni buenas ni malas, pero dicen que es la revolución de los hogares, dicen algunos estudiosos, porque se han producido, se van generando pequeñas islas dentro de un mismo hogar, ¿no? Claro. Pero esto lo podemos medir en distintas dimensiones, son múltiples dimensiones de donde se pueden evaluar, porque, Gonzalo, antes, fíjate vos que no hace muchos años atrás, 4, 5 años atrás, 6, para estar con las redes había que estar sentado frente a una computadora. Claro. Y hoy es pequeño y potente, ¿no? Ahora en la palma de la mano llevas el mundo a disposición las 24 horas. Lo que trae cuestiones muy positivas, como decía recién, y trae algunos riesgos que también son importantes y que ya debemos abordar las instituciones de la ciudad, entendiendo que hay consecuencias que se comienzan a vivir, ¿no? En el terreno laboral, por ejemplo, para los dirigentes gremiales o para los propios empresarios. O la realidad que se vive de la salud, o mencionaba los efectos que tiene de la psicología, ¿no? Claro. Las nuevas patologías, el atravesamiento de la tecnología y de las redes, sobre todo, ha traído novedades que en algunos casos potenciaron lo que estaba y en otros han abierto nuevas dimensiones para evaluar, y que los riocuartenses no somos ajenos, ¿no? Es un porcentaje muy importante el de uso de algunas redes, no de todas, pero de algunas redes. YouTube, por ejemplo, ustedes decían recién WhatsApp, ¿no? Que Claro. es el título de Puntal de hoy. Sí. WhatsApp, Facebook, en otra dimensión Instagram, pero que crece en forma sustancial diariamente, ¿no? Claro. No solo eso, la cantidad de gente, sino también la cantidad de horas, Miguel, que también midieron eso, y en todas las redes la mayoría usa más de 2 horas diarias estas redes. Sí, y es muy alto el porcentaje, porque este es una encuesta de percepción de más de 700 personas,
que a nosotros nos es útil para sugerir políticas públicas, ¿no? En el derecho hay mucho por hacer, hay mucho déficit en la Argentina en este tema, ¿no? Pero también en la nueva patología, como decíamos recién, y cuando uno ve el porcentaje, la intensidad, bueno, hay países como México que tienen un promedio de uso de redes de 5 a 6 horas, ¿no? Y uno dice, ¿en qué condiciones queda el ser humano después de usar, supongamos que en Río Cuarto fueran 4? Sí, sí, claro. Que no tenemos medido en el conjunto de las redes, pero ¿cómo se alteran los tiempos, Gonzalo? Los tiempos, ¿cómo se altera las condiciones físicas y psíquicas de poder soportar a todo el trabajo que tiene una persona durante el día, a la atención de sus cuestiones familiares, de sus proyectos, de los números que hoy están tensos, que son preocupantes, a lo que hay que agregar en las redes, que muchas veces forman parte del trabajo cotidiano y muchas veces no, se tratan de utilizar como una herramienta de dispersión o de vinculación con aspectos culturales, con consumos culturales, pero en realidad hay una suma de actividades que antes no estaban. De hecho, la disponibilidad hoy permite que puedas comprar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo a cualquier hora, ¿no? A cualquier hora. O sea que afecta derechos laborales, afecta la vida de los empresarios, afecta cuestiones vinculadas a la salud, las transformaciones en el terreno de la psicología. Hay muchos trabajos muy interesantes donde esto no ha terminado acá, sino que hay distintos lugares en el mundo donde ya se hablan. En España, por ejemplo, desde hace un buen tiempo, los animales, las mascotas, llevan un chip, ¿no? Sí, sí. Y hay lugares en el mundo que se está experimentando que los seres humanos lo estén llevando. Por eso cada vez más chiquito y cada vez más potente y cada vez más comunicadores. Ahora, ¿eso es tan bueno? Bueno, no sé. No sé si hay lugares en el mundo en que se utilizan ya y que cada uno que lo incorpora se festeja en grupo, que se haya incorporado un chip al cuerpo, ¿no? Claro. Esto comenzó no hace tanto tiempo, pero sí hace muchas décadas, ¿no? Desde aquel sueño del hombre, del superhombre, del Superman, el superhombre, donde se pensaba que había que crear un ser humano, sobre todo en la época de la Guerra Fría, un ser humano que tuviera potencialidades más allá de lo que pueden ser sus propios recursos, ¿no? Debes recordar, no solo la colonización de nuestro territorio, de nuestro planeta, sino hasta pensaban en Marte, en la Luna, que se llegó, y en este superhombre que estuviera dispuesto a las peores adversidades, porque hasta se tenían miedo de una guerra nuclear en ese momento. Bueno, desde ese momento a lo que avanzó la tecnología, a lo que lo atravesó y a lo que hoy son las redes, mirá lo que hemos pasado. No es tanto tiempo si uno lo mira en perspectiva y en lo que puede leerse o interpretarse la historia, ¿no? Miguel Ángel Fernanda te saluda, buen día. Buen día, Fernanda. Bueno, ¿son conscientes de que este es uno de los primeros, si no el primer estudio que se hace sobre el uso de redes sociales en nuestra ciudad? ¿Y quién, me imagino, quién se los está pidiendo? ¿Cómo se puede acceder a esto? Porque es un dato súper útil para quienes trabajamos tal vez en publicidad, quienes vendemos. Estos estudios son muy mirados por las empresas para ver cómo promocionar un producto en sus redes sociales. Más allá de lo social y de estas alertas que tenemos que tener en cuenta del uso de las redes sociales. Sí, claro, por supuesto, porque esto también tiene consecuencias en el terreno empresarial. Para difundir un producto, como bien decías vos, o como le pasa a los ejecutivos franceses, ¿no? Que sobre un trabajo que han hecho allí, está mucho más avanzado la Unión Europea en esos trabajos, y en particular Francia, donde, mira vos, hay un 70%, 75% de empresarios que dicen que chequean sus mails y sus WhatsApp para ver los resultados de cómo va la empresa, los fines de semana y los feriados, porque no tienen tiempo a veces. Claro. Esto significa que se extendió el tiempo del trabajo también. Sí. Claro. ¿No? Y además que le impacta, y no siempre de forma positiva, porque de forma positiva para la empresa, de forma negativa para su vida familiar y personal. Pero es cierto lo que decís vos, el impacto es fuerte, no ha habido otros estudios, creo que en la provincia y en el país hay muy pocos, sí los hay, en forma individual, pero no colegiado, donde las instituciones, desde empresarios, trabajadores, iglesias, vecinalistas, la propia universidad,
que tiene una carrera y que nos es muy útil. Nosotros hemos consultado a algunos docentes en este tema, como lo hemos consultado al propio doctor Berlafa, del terreno de la salud. Hay un trabajo muy importante de Ricardo Muñoz Hijo, desde lo académico, desde la cuestión legal, del Colegio de Psicólogos. Digo, es tan amplio el espectro que es cierto, el impacto es fuerte porque este es un primer abordaje, los primeros aspectos de multidimensiones que también tienen un efecto en lo empresario y que sirven y son valiosas para quien tiene una estrategia de lo comercial, ¿no? Claro. Que puede ser muy redituable pensando en cuál es la red que más llega, pero te diría que verdaderamente, como decíamos al principio, hay una revolución que no solo es del hogar, como dicen algunos autores, sino que es una revolución que cambia el modo de relacionarnos. Vos fíjate, no solo el agotamiento que hablábamos hace un rato, que pueden producir las redes sumadas al conjunto de actividades que una persona tiene en una etapa de su vida, sino también en los modos de vínculo, ¿no? No es lo mismo una relación por WhatsApp que estar frente a frente con una persona, que esto ha cambiado mucho. Hay mucha gente que hoy se comunica por el WhatsApp o por el Facebook y ya no tanto en forma personal. Bueno, se reduce el lenguaje también ahí, ¿no? Hay una reducción del lenguaje y esto aminora las posibilidades de ver los gestos, Claro. de ver la actitud, de ver los afectos que se expresan en un lenguaje en donde hay paralenguaje, ¿no? Claro. Hay el movimiento de la vista, cómo uno atiende al otro, cómo lo escucha, cómo Sí, se tal cual. refiere o se dirige a la otra persona, digamos. Hay cambios desde lo psicológico muy fuertes también. Así que las dimensiones son múltiples y es un tema que yo creo que hay que seguirlo trabajando. Yo mencioné a algunas personas que incluso se han manifestado y vamos a hacer algunas reuniones para seguir conversando esto, Bien. porque tiene muchos aspectos que la sociedad tiene que estar alerta, pero no alerta para asustarse, sino para abordar los temas, para que aparezcan trabajos específicos sobre salud, sobre todo en el tema psicológico, pero también en el aspecto físico. Hay gente que pasa muchas horas sentada con el cuerpo en mala posición, Sí, hay un sí, desgaste claro. específico de la vista notorio desde el muy pequeño. Bueno, hay muchos aspectos en el terreno laboral que hay que empezar a abordar, Está bien. que ya superan al propio, a la propia ley de contrato de trabajo, ¿no? Sí, sí, claro. Porque Obviamente hay que no ir están previstas avanzando a estas la par de cosas la para los trabajadores tecnología, en ¿no? relación de dependencia. Absolutamente. Así es, así es. Absolutamente. Bueno, Miguel, te agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, realmente ha sido un gusto, un abrazo grande y gracias por seguir acompañando a todas las instituciones de la ciudad que independientemente hacen sugerencias de políticas públicas y esta es una oportunidad de poder difundir. Un abrazo grande. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias, Marce. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Hasta el próximo contacto. Hasta la próxima.